Una de las cosas que tenemos y que nos demanda Dios para este tiempo es que nosotros estemos, diga conmigo, bien, y estemos plenos y estemos firmes en la fe. Diga conmigo, no me puedo mover, yo me puedo mover en todo lugar, pero menos me puedo mover de la fe. En la fe yo me tengo que aferrar y afirmar. Aleluya. Me tengo que, amén, afirmar. Amén. Yo me puedo mover de la ciudad. Yo puedo moverme en muchos lugares, pero jamás de la fe. Diga conmigo, la fe tiene que ser el fundamento de mi vida. Mi vida no puede estar fuera de la fe, separada de la fe o apartada de la fe. Donde esté, donde me mueva, donde me vaya, yo tengo que saber que la fe está presente. Diga aleluya. Entonces, una de las cosas que tenemos demanda antes de poder operar, antes de poder movernos y antes de poder ser establecido para que nosotros podamos ir de poder en poder y de victoria en victoria, tiene que ser a través de la fe. Si mi fe no está bien compuesta, si mi fe no está bien forjada en mi espíritu, yo voy a ser una persona que voy a realmente alcanzar, amén, ciertas cosas, pero no todas las cosas. Si la fe no está bien forjada en mi espíritu, yo tal vez en el momento más importante para que Dios pueda obrar y actuar en mi vida, yo voy a desmayar. Yo voy a retroceder, yo voy a caer, porque justamente tenemos que entender que yo tengo que estar bien forjado en la fe. Yo tengo que estar bien diseñado como persona en la fe de Dios. Hay una demanda de Dios para con nosotros. Amén. Que nosotros estemos
No dudamos por cosas físicas, porque tenemos esperanza en gloria. Porque no vemos a través de lo físico, de la naturaleza, vemos a través de la gloria de Dios. Él ha resucitado, Él ha vencido la muerte, Él ha vencido el sepulcro. La tumba no lo pudo retener, Él resucitó tal cual Él lo prometió. Él dijo: voy a morir, pero luego al tercer día voy a resucitar. Diga conmigo: tengo esperanza. Aunque no vea físicamente, naturalmente, visiblemente. Diga conmigo: no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén, amén. Job dijo: aleluya. Él se veía destruido, se veía quebrantado, se veía enfermo, pero él decía de esta manera: yo sé. Yo sé, diga: yo sé, dígalo. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Dígame, ¿qué quiere decir yo sé? ¿Qué quiere decir yo sé? Certeza, convicción. La situación de su vida natural no lo convencía. No lo convencía. Amén. A él le pasó naturalmente, físicamente, todo lo que la Biblia dijo. Y aún de lo que él veía, él no lo convencía. Amén. Aleluya. Lo físico le decía: has perdido todo. Todo se fue a la borda. Todo fue quebrantado, destruido. Todo se murió, todo se quebrantó. Aleluya. Lo natural le decía: mira tu cuerpo, mira tu llaga. Estás enfermo. Amén. Pero él hablaba en su dimensión de fe. Y él se decía: yo sé, yo sé, yo sé. Aleluya. Porque esta es una batalla de lo natural y lo sobrenatural. Es una batalla de la realidad natural y de la verdad espiritual en Cristo Jesús. Entonces él decía: aunque yo naturalmente vea una realidad natural, pero no voy a caer
tú vas a encontrarte con la dimensión del Espíritu. Cuando Abraham llegó al monte, se abrieron los cielos sobre él. Jesús dijo, si tuvieras fe, diga, si tuvieras fe, dígalo fuerte, tú dirías a ese monte, tú le dirías a esa aflicción, tú dirías a eso que se te levantó contra ti. Voy de este lado. El monte simboliza todas estas cosas. Amén. Amén. La separación, el dejar cosas, amén. El no dejar de ir en tus proyectos, amén. Tú le dirías a ese monte, quítate y échate en el fondo de la mar. Y dice la Biblia que ese monte se quitaría, pero no sean brutos. No habla del cerro Cheque. Habla de la montaña de problemas, de aflicción, de oscuridad, de maldición. Amén. Amén. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que estar aprobado con las cosas de Dios. Cuando tú entres en un dolor, en una aflicción, tú sabes que te tienes que portar bien, porque los ojos de Dios están sobre ti para ver cómo te conduces, qué hablas, qué dices, si dejas o no dejas, si sigues o no sigues. Diga conmigo, porque cada vez que venga una aflicción, junto con ella vendrá una y cada vez un peso de gloria mayor y superior. Aleluya. Diga, la fe no es eso. Amén. La fe no es un sentimiento, no es una emoción encontrada. Diga conmigo, la fe es un inicio. Vamos, vamos, dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. Entonces tú tienes que saber, cuando tú eres llamado a fe, cuando tú eres formado para fe, es porque Dios va a empezar cosas contigo. Es porque Dios ha preparado una temporada nueva. Es porque Dios comienza contigo a hacer lo que jamás ha hecho con otra persona. Creo que lo dice en Génesis 15, verso 6. Creo que es por ahí, donde la Biblia dice, y creyó Abraham a Jehová. Amén. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Qué quiere decir? Que comenzó el tiempo de Dios. Desde el momento que él entró en la dimensión de fe, comenzó lo de Dios para él. Y comenzó Dios con él. Y comenzó el reloj de Dios para la vida de este hombre. Ya dejó de ser su tiempo, ya ha dejado de ser su cronos. El crono es el tiempo del hombre. Ya comenzó a ser la temporada de Dios
ese es el inicio de lo sobrenatural en el mundo físico o natural. Amén. Entonces nosotros no podemos tomar la fe como cualquier cosa. Ay, que no me saludaron, ay, que no me gustó, ay, que fue duro el pastor, ay, que me lo dijo como para mí. No, al otro feo le dije. Bueno, son humanos los feos, verdadero. Amén. Esto es tan poderosa la fe que Dios dice de esta manera: yo sé cómo le voy a dar un sentido principal a estas duros de servicio. Amén. Le voy a decir y le voy a establecer una forma. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren no ir al infierno? No caer eternamente en el lago de fuego y azufre, ir a ese lugar de olor terrible, de muerte, algunos sí, bueno, mándenme alguna foto, una selfie, a ver cómo es allá. A ver cuántos no queremos ir. Miren, bueno, Dios dijo esto, ya sé cómo hago, porque de una u otra manera los tengo que salvar. Te dijeron de esta manera: es mentira que Rodrigo fue al cielo, Rodrigo bueno, es mentira, se fue para abajo, hermano. Chila, no, mentira, se fue para abajo. El Papa tiene un trono en el reino, ahí, ¿sí? Bueno, su mano. Él lo dijo, no es por obra, es por fe. ¿Quieres ser salvo? No es por obra, es por fe. Entonces Dios te mete la fe en la salvación para que tú sepas que si pierdes la fe, perdiste la salvación. Amén, amén, amén. Entonces diga conmigo, esto no se trata de un juego, esto se trata de un inicio sobrenatural, donde ese inicio comienza en mí para llevarme hasta el fin de los tiempos, hasta los fines de los días y tener acceso a la eternidad con Dios. Dígame amén. Diga restaurando el fundamento de la fe. Una de las cosas que tenemos que entender, anótelo, para poder ser entendidos en estos tiempos, en los tiempos que se aproximan. Digan, ¿saben que la muerte del Papa no es cualquier muerte? Este Papa era un antes y un después. Este Papa fue como espiritualmente como un Juan el Bautista. Y él vino a preparar el camino para lo que se viene, para que comience a haber sistemas donde va a comenzar a aparecer todo lo que es la figura, la estructura y el diseño, ¿sí? Justamente del anticristo. Entonces nosotros tenemos que saber que proféticamente estamos en este tiempo donde muchas cosas van a comenzar a concluir y muchas cosas van a comenzar a ser definidas, ¿sí? Y muchas cosas van a comenzar, ¿sí?, a marcar el tiempo de sus fines. Entonces vienen tiempos. Nosotros hemos enseñado que el Espíritu Santo va a estar como 8 años, 10 años más sobre la tierra. Yo no sé si será más o menos exacto, puede ser menos o puede ser un poco más. Amén. Pero estamos cerca, estamos aproximados, amén, a poder encontrar estos eventos, ¿sí? Y nosotros somos la generación de los últimos días o de los últimos tiempos, como cristianos, no como humanos. El mundo seguirá, el mundo va a seguir después, ¿sí?, de muchas cosas que van a ocurrir. Aún mismo va a haber un milenio después que va a seguir el mundo. No es el fin del mundo, es el fin de los tiempos de Dios para las personas. Es el fin donde la salvación ya llega a un cumplimiento y ya vienen sentencias fuertes y severas donde personas se definen para la eternidad. Váyame su mano. Entonces nosotros tenemos que saber que en poco tiempo, 3, 4, 5 años, vamos a ver muchos sistemas,
Vamos a ver muchas cosas que van a ser incorporadas, establecidas, ¿sí?, en el mundo y en los sistemas de este mundo. Por eso es importante que nosotros en este tiempo entendamos cómo poder estar y cómo poder operar. Amén. Y cuáles son las cosas que tenemos que enfocar, como hablaba la pastora, ¿sí?, poniendo la mirada, ¿sí?, teniendo la mira en las cosas de arriba. Muévanme sus manos, Dios mío. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que ser entendidos en los tiempos que se aproximan. Amén. Tengo que ser entendido en los tiempos que ya estoy y que voy a comenzar a experimentarlo. Amén. Como persona, como hogar, como familia, como sacerdotes. Amén. Wow. Y lo segundo, poder ser efectivos o poder ser eficaz en estos tiempos. Dios preparó dimensiones del Espíritu poderosas. Muévame sus manos. Y le dio dimensiones a la iglesia para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Amén. ¿Qué quiere decir prevalecer? Que no puedas superar a la iglesia, Amén. que no pueda ser más sabio el mundo de las tinieblas que el mundo de Dios, que no sea más capaz las tinieblas que el reino de Dios en nosotros. Nosotros hemos sido establecidos para levantar el reino de Dios en nuestras vidas y aplastar, y yo justamente aplastar todo gobierno espiritual de las tinieblas. Entonces la clave para ser entendidos y para poder ser efectivos y eficaz en los días próximos, la clave es cómo mantenernos en lo que somos. Mírenme, cómo mantenernos y cómo operar. Diga, cómo mantenerme Cómo mantenerme y cómo operar. y cómo operar. En Habacuc 2, verso 4, voy a agilizar. Habla de dos formas que van a haber en los últimos tiempos, en cómo van a ser las personas, y habla del carácter, así como en 2 de Timoteo 3, después léanlo en su casa, habla del carácter, de la identidad que va a ser incorporada, ¿sí?, por medio de los sistemas, las mentalidades que van a ejercer gobierno anti-Dios, antibíblico. Por eso se han levantado muchos sistemas, perdonen si hay alguno que se ha inclinado a ello, leyes que se han levantado en contra del diseño original de la familia, el casamiento de dos personas del mismo sexo. Si quieren estar juntos, que lo estén, pero si estamos de acuerdo que es el diseño de la familia, no, yo nací de un papá y de una mamá. Amén. Y no, bueno, unidos personas no pueden germinar, no pueden gestar. Amén. La mujer no puede germinar, no puede gestar. El hombre no puede gestar. La mujer no puede depositar. Amén. Amén. El sistema de lo que es la ley o la militación de los homosexuales, ¿se entiende? Sea de mujer, de hombre, vayan en sus manos. La iglesia jamás ha hecho excepción de personas. Amén. La iglesia hemos amado, hemos Amén. cuidado, hemos restaurado, hemos liberado Amén. a personas Amén. que han estado en esas condiciones. Amén. Amén. Pero entendemos su área espiritual, entendemos su mover espiritual. Amén. Por eso estamos para alineados y para guiarlos por el camino verdadero. Amén. Escuchen esto. Sistemas que se han levantado, ¿sí?, feministas, que solamente ha hecho la adversidad entre el hombre y la mujer. Bueno, en sus manos, ¿sí?, y ha traído un desorden, ¿sí?, por los malos fundamentos y principios
quieren establecerse entre un hombre y una mujer. Entonces diga conmigo, la Biblia habla de diferentes edades, y la edad del mundo, esta nueva generación moderna, no va a definir entre cosas importantes. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente llamará lo bueno, lo llamará Malo. y lo malo lo llamará. Bueno. Van a creer a la mentira y no van a creerle a la verdad. ¡Wow! Diga, ¡wow! Entonces viene una edad difícil. Viene una edad manipulada donde el ser humano en sí mismo ha perdido la definición de lo que es, y por consecuencia viene una generación sin identidad. Se ha perdido la identidad. Aleluya. No hay carácter. Amén. En los jóvenes de hoy no hay carácter. Por eso Dios va a comenzar a establecer la identidad para restaurar el diseño de los hijos sobre la tierra. Tú vas a estar bien de lo que tú eres. Tú vas a estar pleno de lo que tú eres. Dígame amén. Aleluya. Entonces dice que va a haber dos tipos de personas. Habacuc habla de esta manera. Léalo, pastora. He aquí que aquel cuya alma no es recta Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. acá vemos que las personas que se desvían, habla de la iniquidad, inmoralidades, sistemas, formas, amén, donde van a traer perversión, confusión en la mentalidad de la gente. Me dicen amén. Que van a ser personas como, pastora, tenga el micrófono por favor. Se enorgullece, Se enorgullece. Esto habla de una altivez, de una soberbia, pero no natural, sino espiritual, hacia Dios o en contra de Dios. Van a ver un mover, van a ver días anti Dios. No podrá realmente, amén, hablarse, anunciarse, predicar libremente. Vendrán días donde cada vez lo de Dios será menos aceptado, menos deseado y menos amado. Amén a esto. Pero también en esos días, dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Entonces van a haber personas que más allá de la corrupción de los tiempos, más allá de los sistemas que van a venir para tratar de engañar, de confundir, de desviar, van a haber una generación que se va a afirmar, que se va a afirmar, que se va a afirmar, que se va a afirmar. Diga más, el justo, ¿por qué va a vivir? Vamos, vamos. ¿Por qué va a vivir? ¿Por qué va a vivir? Prepárate para ser un hombre de fe. Porque si tú no alcanzas a desarrollar fe, este mundo te va a tratar de confundir, de engañar. Este mundo te va a someter. Este mundo te va a obligar a que tú puedas realmente renunciar y apartarte de tu fe. Pero por encima de todas las cosas, tú vas a mantenerte bien firme, bien firme, bien firme, bien firme. Diga, la fe será clave para los tiempos venideros. Hebreos 11, verso 6. Miren qué importante es esto. La Biblia dice, pero sin fe, la Biblia dice, pero sí, fe, vamos, pero sí, fe. aleluya. Es imposible agradar a Dios.
Porque los que se acercan a Dios es que, dígalo como usted vive. Entonces, ¿la fe qué será? Dígalo fuerte, ¿la fe qué será? Ahora, yo si no tengo la fe, aleluya, eso me va a llevar a un lugar, a una posición donde yo no califico, donde yo no soy visto, donde yo no soy nombrado o calificado por el que está arriba. Pónganme sus manos. Wow. Entonces eso me dice que si yo no tengo fe, los ojos de Dios no van a estar sobre mí. Tal vez van a estar sobre Él, pero no sobre mí. Amén. Yo para Dios no califico, a Él sí. A Dios, a mí no me guarda, a Él lo va a guardar. Aleluya. Porque es imposible, amén, agradar a Dios sin fe. Amén. Tú lloras de un lado, el Espíritu Santo llora del otro. Tú lloras por algo natural y el Espíritu Santo llora por ti. Porque Él sabe que cuando una persona no rinde en su fe, es descalificada por Dios. No es reconocida por Dios. No es vista por Dios. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos de la tierra. ¿Quiénes son los justos? Los de la fe. Miren qué tremendo que es esto. Voy a mirar a Ernesto. ¡Pum! Ahora, miren qué importante. Yo fijo mis ojos sobre Ernesto, pero lo estoy mirando también allá. Amén. También veo a Amanda, ¿cómo se llama? El gordito del lado. Marcos, a Nati. Pero es una cosa que Dios observe y una cosa que Dios mire. Y cuando los ojos de Dios se fijan sobre una persona, los ojos de Dios quiere decir sus proyectos, sus diseños, sus planes. Amén, por favor. Entonces cuando Dios encuentra a alguien diferente a todos, ¿cómo es diferente? Amén, que la fe te hace diferente. Amén, la fe te hace distinto. Amén, tú no eres una persona más, no eres un común, no eres uno que te doblega, no es uno que el dolor te frena, no es que las riquezas de este mundo te lleven. Entonces Dios comienza a fijar. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Saúl fue despreciado por Dios, pero él dijo que él se había tomado, él había seleccionado, él había escogido un muchachito en sus manos. Amén. Y Dios en este tiempo va a comenzar a fijar sus ojos, porque Dios va a marcar la diferencia, dice la Biblia, entre el justo y el injusto, entre el que sirve y el que no sirve. Entonces nosotros tenemos que saber, diga, yo tengo que saber que sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata de alcanzar cosas. La fe de una persona no se trata de agradar cosas. Yo te voy a traer a una verdadera fe. Porque muchos dicen, yo tengo fe. Bien. ¿Qué haces con tu fe? Emprende un negocio. Bien, entra, pero no es el inicio, no es el porqué de la fe. Compro un auto, bien. Compro una casa, bien. Todo. La fe no se trata de tener cosas materiales. La fe se trata de agradar a Dios. El hombre de fe busca agradar a Dios. Amén. Ay, yo no puedo creer que este hombre, ¿por qué? Si se las gana todas.
no dejo de amarlo. Porque si lo amo, si no lo amo, dejo de agradarle a Dios. Entonces yo me esfuerzo en amar a este hombre. ¿Por qué? Para agradar a Dios. Este hombre se comió mi porción de pizza. ¿Y por qué lo perdono? No porque se comió mi porción de pizza, que bueno que hiciste, porque yo soy un hombre de fe y no quiero que por una porción de pizza yo deje de agradar a Dios. A mí viene algo y se levanta contra mí y me bofetea. Y no me quejo, pero ¿por qué? Porque si ahora me bofeteó el demonio ese inmundo. Bueno, porque yo, aunque el demonio cuando te bofetea, tenía así Pablo, las 5 manos del demonio, no 6, perdón, 6 dedos tenía el momento del demonio. Amén. A ver cuántos dedos tiene. Pero Dios le dijo, Pablo, Saulo, bástate de mi gracia. Los hombres de fe buscamos agradar a Dios. Así se fue. No tengo ganas de ir a servir. Ay, no. Compasión. Así, Señor, así. Así, hijo. Así, compasión. Con amor. No, fingir, no. Verdadero. Y Dios, qué lindo. A ver, tú vienes hecho pomada así, justo tal cual. Así. Amén. Así como vienes así, hecho pomada. Pero tú estás en este lugar como un león. Amén. Como una leona. Amén. Cabeza de estar aplastado. Tú estás exaltando como que te ganaste todo. Amén. Como que estás en la mejor celebración, en la mejor fiesta, en el mejor día. Ahora, cuando tú le agradas a Dios, Él, porque tú buscas agradarle. En el antiguo mundo, la gente decía, si hallado gracia de ti, si hallado gracia de tus ojos. ¿Qué buscaban ellos? La gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Entrar en favor. Amén. Y Dios, ¿por qué te iba a hacer el favor? Porque te lo quiere hacer sin que tú te lo merezcas, pero Él decidió hacértelo por encima de lo que tú merecías. Amén. La gracia es tan poderosa, Amén. pero muchas veces no está presente. Amén. Guardar el plato. Guardar el tenedor, el cuchillo. Yo escuchaba el otro día, me traen el cuchillo, le decía a Juan. No, deja el cuchillo. Esos son para los que no tienen cuchillo. Dios tiene abundante de cuchillo. Amén. La gracia. Traigamos la plenitud, la bendición, saquemos la pobreza, la escasez, la miseria. Amén. El pastor antes me decía, la mesada, no apoyes la mesada, no pongas el trapo, no pongas el plato. Amén. Como que la mesada, no sé, era intocable, era santa. Claro, yo iba después de comer, llevaba el plato en el inodoro, lo ponía en el vaso. No, la mesada no. Dejen las cosas de la tierra, valoren las cosas del cielo. Amén. Si Dios te dio una mesada, usala. Es que nosotros, yo vengo de la cortinita. ¿Cuántos vienen de la cortinita? Es que la
La mesada de mi mamá no tenía puertas, tenía cortinita. Y tenía el hilo hace 20 años, como que estaba flojo así. Cuando venía gente me daba todo, porque a veces se olvidaban, claro, hasta de lavarlo, ¿no? Quedaban ahí. Amén. Venimos con una mentalidad donde la gracia no está. Veníamos por el plato, por los botines. Muéveme su mano. Amén. Buscamos hallar gracia. Guarda la comida que viene César. Viene César y Marco. Y encima se sumó Carlos. La pastora lo ve a César, a Marco y a Carlos, y cuando le invita a comer le hace una bolsa de papa de puré. Y le da muchas papas así, esa papa, que se llenen. Es verdad. Amén. Da gracias a Dios cuando vengan personas a comer a tu casa. Los hombres de fe estamos agradeciendo a Dios y buscando la gracia. Estuve bien, Señor, con la visita. Estuve bien, Señor, con los que entraron. Di un buen testimonio de ti, del reino y de la fe, Señor. Vamos. Entonces nosotros, los de la fe, buscamos conquistar el corazón del Padre. Buscamos no fallar al Padre. Miren lo que dijo José, el gran financista bíblico. Amén. El gran economo bíblico que cambió justamente la economía del país, era mejor que Milei. Wow. Él vio una mujer y lo tentó, y no era cualquier mujer, era hermosa, dice la Biblia. Y él dijo, ¿cómo voy a hacer este gran mal? Y pecaré yo contra Dios. Bueno, el hombre no lo hizo porque no tenía deseo, porque no era linda, porque no le interesó la cuestión, diría el chileno. Amén. Sí. Pero él dijo, yo estoy buscando en mi vida agradar a Dios. Vamos, agradar a Dios. Vamos, agradar a Dios. Vamos, dígalo. Tenemos que agradar a Dios. Los hombres de fe buscamos agradar al Padre. Buscamos agradar a favoritos, jamás tendrá favoritos. Porque si Él tiene favoritos, Él hace excepción de personas, pero Él tiene personas íntimas. Amén. Donde Él selecciona y Él dice, esta persona me agrada, esta persona no, ese chico sí me agrada, este no, el otro sí, la Caro también. Amén. Dios no tiene favoritos. Él tiene gente íntima. Gente que Él selecciona para Él. Dice, este hombre me agrada, este joven me agrada, esta mujer me agrada. Y cuando tú te agradas a Dios, amén, Él va a ser tu galardonador. Tú no le tienes que pedir nada. Amén. Porque Él es un Dios que vive demostrando su amor, que demuestra su misericordia, que demuestra su poder, que demuestra que Él es el Dios que levanta, que bendice, que restaura, que poder. Amén. Entonces dice, es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11, verso 3, que es lo que dice la palabra. Voy cerrando. ¿Qué dice? Por la fe. Por la fe, diga por la fe. Por la fe. Vamos. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Escuchen esto, ya voy cerrando. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Entonces, Abel agradó a Dios. Muevan sus manos. Agradó a Dios. Él comenzó a buscar. Amén. No como él se veía, sino como Dios lo veía. Amén. Él comenzó a decir: yo me voy a presentar a Dios. Y si yo me presento a Dios, ¿me recibirá Dios? Porque si no me recibe Dios a mí, tampoco recibe lo que yo le doy. Entonces él dijo: wow, yo sé cómo darle algo a Dios y le voy a dar algo a través de mí. Wow. Le voy a dar algo a través de mí. Porque la Biblia dice que cuando Abel trajo al cordero la ofrenda a Dios, Dios se agradó de él y tomó su ofrenda. Vamos, Dios se agradó de él y tomó su ofrenda. Mas no se agradó de Caín y no tomó la ofrenda de Caín. Bueno, eso. Entonces, Abel dijo: yo sé cómo darle algo a Dios. No le voy a dar algo, ¿se entiende? Fuera de mí. Le voy a dar algo a través de mí. Amén. Amén. Entonces él buscó que Dios se agrade de él. Y cuando Dios se agrada de él, él recibe todo lo que tú le das, todo lo que tú le ofreces, todo lo que tú le traigas, todo lo que tú le pongas delante de él lo va a tomar. Y cuando él toma tus acciones, la Biblia dice que él te va a recompensar con creces. Y si tú le das algo a Dios, Dios te va a dar algo mayor a ti, porque él galardonador de aquellos que le buscan. Cierro con esto, anótelo. Es largo el mensaje, no lo voy a terminar. En forma de pregunta, ¿qué es la fe? Anótelo. Escuchen esto y sigan. La fe es un sentido dado o revelado por Dios a la conciencia del espíritu del hombre. Entonces, miren esto. La fe es un sentido dado o revelado por Dios a la conciencia del espíritu. Diga: la conciencia del espíritu del hombre. Wow. Entonces la fe no se basa principalmente en una creencia. Miren esto. La fe no se basa primeramente en una creencia. Hay mucha gente que es supuestamente creyente hace 10, 15, 30 años, de diferentes denominaciones, instituciones. Váyame su mano. A mí la Biblia me dice que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Ahora, ¿cómo si hay una fe, hay tantas ramas que comienzan a establecer doctrinas diferentes? Otros creen en que Dios es uno solo y que no existe la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, en uno. Otros dicen que falta otra identidad, que son 4 en el cielo. Entonces, ¿cómo puede haber diferentes formas, dimensiones de fe en todo el mundo si la fe dice una sola fe? Entonces, ¿por qué? Porque la fe de las personas se ha basado en creencias. Amén. Entonces la gente cree algo y lo afirma, como que eso es la fe de ellos. Ahora, la fe no es, no se basa principalmente en creencias, sino en una revelación de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que somos personas de fe, nuestra fe justamente se basa en una conciencia
día a día, en una conciencia en nuestro espíritu de Dios o de lo que es Dios. Muévame sus manos. Entonces, no se basa principalmente en creencias, sino en una revelación de Dios o de lo que es Dios. Génesis 17:1. Ya voy cerrando, por favor. Tengo 10 minutitos para cerrar. Era Abraham de edad de 99 años. Era Abraham de edad de 99 años, vamos. Cuando le apareció Jehová y le dijo. Cuando le apareció Jehová y le dijo. Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces desde ese lugar encontramos que Dios se le reveló, se le apareció. Él tuvo una conciencia en el Espíritu y pudo, aleluya, ver, visualizar en su conciencia espiritual lo que era el Dios supremo, el eterno, el todopoderoso. Entonces no era que él creía, era que él se le fue revelado en aquel que él creyó. Primero Dios se le apareció y después Abraham le creyó a Dios. No podemos nosotros creer en alguien que no conocemos, creer en alguien que no entendemos de él. Porque va a ser una creencia en algo que no sabemos, que no experimentamos y que no conocemos. La Biblia dice que primero Dios se le apareció y después de tiempo, y dice, y Abraham le creyó a Jehová. Wow. Dígalo de vuelta. Dígalo como que usted vive. Pero antes de creerle, Él se le apareció. Él se le reveló. Y este es nuestro problema. Que usted cree en alguien que no conoce, que no ha visto, alguien que nunca se le ha aparecido en el Espíritu y le habló a su espíritu, le habló a su conciencia espiritual. Wow. Tenemos una iglesia sin encuentros con Dios. Y si tú no tienes un encuentro, es porque todavía Dios no llegó a tu vida. Porque cuando Dios hace un encuentro con un hombre, quiere decir que Dios le llegó a ese hombre. Sí, pero a mí Dios me sanó. Hubieron personas en la Biblia que le preguntaron cómo se llamaba el que te sanó. No sé cómo se llamaba, pero lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Amén. Pero eso está bueno. Porque tú dices, Dios me sanó, pero ¿quién es el Dios que te sanó? También la Virgen de Desatanudo sana. Tal vez el Gauchito Gil sanó a algunas personas. Pero tú no te puedes quedar con que te sanó. Tú tienes que entrar en una dimensión a través de la fe para tener un encuentro con ese Dios Todopoderoso, con ese que te sanó, el que te liberó, aleluya, el que cambió tu vida. ¿Por qué tú te escondes de tu líder? Para hacer lo que haces, para hablar, para hacer, para pelear, para decir malas palabras como haces. ¿Por qué? ¿Por qué te escondes de tu pastor? Y cuando ves a tus líderes es como que pones cara de angelito y eres el ser más bueno y amable. Dios te bendiga. Porque tú no tienes una conciencia de Dios. Y cuando tú no tienes conciencia de Dios, la Biblia dice que el diablo ensegueció tu entendimiento. Ahora viene mi
es una conciencia de Dios. Porque la fe te revela a Dios en la conciencia de tu espíritu. Entonces tú estás solo, sola. Y tú tienes presente a Dios. ¿Y a dónde lo tienes presente? En tu conciencia espiritual. Hay una conciencia que no descansa, que no duerme, que no se frena. Tú eres consciente en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en cualquier calle. Tú eres consciente que hay un Dios y que la presencia de Dios está ahí donde tú estás. Con esto cierro. Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De esto se trata la vida que Dios quiere darnos, que nosotros podamos mantener, conservar. Amén. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna es después cuando yo me muera. No, después cuando tú te mueras, la vida eterna va a seguir. Pero la vida eterna ya comenzó cuando Jesús se levantó de los muertos y tú fuiste investido en su Santo Espíritu. Ahora tú ya no vives en esa vida caída, tú vives en esa vida levantada por Dios. Y ya como vas a vivir en el cielo, ya lo empezás a vivir en la tierra. ¡Wow! 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 Amén. La vida eterna ya no ha sido dada en esta vida. Entonces nosotros a través de la vida eterna que tenemos vamos a continuar después. Tú no puedes ser una persona y cuando te mueras vas a ser diferente. Porque tú cuando te mueras vas a ser reconocido en lo que has sido. Y si todavía tú no caminas en esa vida resucitada, en la que Cristo resucitó sin pecados, sin vicios, sin gobiernos, aleluya. Tú no vas a decir, bueno, Pancracio se levantó, era incrédulo, era medio rebelde el pastor, predicaba y se lo quería, amén, yo como algunos. Bueno, ahora pasa usted en la eternidad. No. La vida eterna ya fue entregada por medio de la fe. Por eso la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque ya nuestra salvación quiere decir que nosotros ya hemos recibido a través de nuestra fe esa vida que va a ser para siempre. La Biblia dice, yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Póngase de pie. No me cambie el ritmo, póngame algo adaptado. La fe nos hace ver y entender cuáles son los diseños, los planes y los proyectos de Dios. Escuchen esto. ¿Cómo sé yo que usted no está en la fe? Porque no está en los diseños de Dios. No está en los planes de Dios. Amén. Escuchen esto. Entonces diga conmigo, la fe nos hace ver, diga, nos hace ver y entender cuáles son los diseños, cuáles son los planes y cuáles son los proyectos de Dios. Todo hombre de fe se despidió de sus diseños personales particulares, de sus planes, amén, y de sus proyectos personales. Digamos que cuando vino Dios y la gente le creyó,
La gente cambiaron sus agendas, salieron de sus establecimientos, salieron de sus propiedades y fueron detrás de los diseños, de los planes y de los proyectos de Dios. La Biblia dice que los hombres de fe, pudiendo regresar a su patria terrenal, dice que la miraron de lejos y la saludaron, porque ellos buscaron la patria celestial. Escuchen. Yo quiero llevarles una fe a todos ustedes, todos, desde acá para allá. Ayer a Laura y a Enrique les reté mal, siendo personas excelentes. A Mauricio ayer también le reté mal, le hablé de la esposa, casi lo convenzo. Porque este es mi lugar, trabajar la fe en tu vida, desatarte, liberarte de tu misma naturaleza carnal, caída. Tu naturaleza te va a llevar al infierno. Amén. Yo tengo que ver personas de fe, están en los planes, en los diseños, en los planes y en los proyectos metidos adentro. Me cuesta. Bueno, entonces si te cuesta, todavía no has muerto a ese viejo hombre que se separó de todo plan, de todo diseño de Dios. Los hombres de fe no podemos vivir fuera de los planes de Dios. No puedo vivir fuera de los diseños. ¿Cómo hacen? No sé cómo hacen. Y son felices fuera de los planes de Dios. Son felices de verdad. Me están diciendo esto. Dan gloria a Dios en su casa cuando ustedes todavía no están en el llamado, en el servicio, en el propósito. El hecho que los 5 hijas te felicito, hija de Dios. Esta mujer guerrera, luchadora, incansable, desde el primer día que la conocí, jamás perdió sus deseos en servir a Dios, en estar, en moverse, con frío, con hambre, con problemas. Aleluya. Así somos los hombres de fe. ¿Cómo se van a ver ustedes ahí en el mundo sentados con la silla toma forma de ustedes, sabiendo un mundo que se pierde y esperando un Dios de personas de fe que se levante? Todos están en la codicia, en la avaricia. Hay alguien con fe en el amor de Dios que se levante para ir a buscar a los perdidos. No, hay gente que no. Los hombres de fe son las personas que entregan su vida por causa de Jesucristo y del Evangelio del Reino de Dios. Tú no me puedes decir que eres un hombre y una mujer de fe cuando tú estás desconectado de los planes, de los proyectos, del servicio de Dios. Eso lo hacen el mundo, eso lo hacen los incrédulos. Los hombres de fe estamos metidos en los negocios, en los asuntos, estamos en los planes del Padre. De verdad me dices que tu servicio depende, mírenme, abran los ojos. De verdad me dices que los planes de Dios dependen de cómo estás, de cómo que te encuentras, si te duele la panza, la cabeza. Miren, yo he tenido hijos más tercos. Obvio, como padre, tengo una carga por ellos, pero tengo una pasión por mi llamado, por mi servicio. ¿Sabe hace cuánto que sirvo a Dios junto con la pastora? Hace 26 años que estamos sirviendo, esperando la promesa sobre nuestros hijos. Claro que sí, claro que se levantan, claro que van a ser ungidos, claro que van a ministrar, pero de verdad me dicen ustedes que depende de quién. No depende de nadie, depende de su fe, depende de su mano. Aleluya, aleluya, aleluya. Diga, la fe es el inicio de lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay fe,
No hay sobrenaturalidad para ti, todo es natural. Ahora la fe hace que tú entres en la dimensión del Espíritu y hace que la dimensión del Espíritu incorpore en lo que tú eres. Por eso la Biblia dice que seremos llenos del Espíritu. ¿Qué seremos llenos? ¿Qué seremos llenos? ¿Seguro que estamos llenos del Espíritu? Porque yo veo que, a ver, cuando una bacteria entra en tu cuerpo, comienza a alterar todo tu sistema orgánico. Y ya tu sistema orgánico, por la alteración, comienza a ser afectado y comienza a manifestar síntomas de fiebre, porque hay algo que no está bien dentro del cuerpo. ¡Wow! ¿De verdad que tu cuerpo está alterado por el Espíritu? Muevo aquí sus manos. ¿De verdad que el Espíritu los ha afectado en el cuerpo? Porque esta palabra seguía y es preciosa, pero no la voy a terminar porque es larga. Pero cuando inicia la fe, tú entras en la dimensión del Espíritu y la dimensión del Espíritu comienza a incorporarse en tu vida. Ya la dimensión del Espíritu te toma, ya la dimensión del Espíritu te llena, ya la dimensión del Espíritu no está fuera, está dentro. Jesús decía, aleluya, decía que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. Él estaba inundado de la unción de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, porque eso es lo que causa la fe. Pero no una creencia, sino una fe que abre tu conciencia, que ilumina, aleluya, la dimensión de tu conciencia en el Espíritu y te hace entender lo que es Dios y sus planes y sus proyectos contigo. ¿Saben cómo entré yo? Escuchen esto todos los músicos, escuchen. Nosotros dos entramos por una familiar nuestra que tuvo un problema muy fuerte espiritual y la chica tuvo que pasar por liberaciones muy fuertes y nosotros no entendíamos nada y veíamos que una chica tenía manifestaciones muy fuertes, demoníacas, hablaba diferente, muchas cosas fuertes. Entonces nosotros dijimos, wow, estos son cosas del diablo operando, demonios operando en esa chiquita. ¿Sí? Y cuando nosotros estábamos ahí, este espíritu inmundo los hablaba y nos decían, ustedes los voy a matar, pastores, y nosotros no entendíamos nada, no éramos ni creyentes. ¿Sí? Y yo tuve que salir corriendo porque me perturbó de miedo y salí corriendo porque era espantoso la manifestación espiritual en esta chica. Y cuando yo corrí a la fe, porque no tuve salida, me metí porque tenía sueños, ese espíritu de verdad nos pasó esto. Me llamaban por teléfono, yo lo veía caer en los vehículos que iba, veía sombras negras, horrible lo que me pasó. Yo no iba a estar en Dios, pero yo ese temor me llevó y me metí. Cuando yo me metí, Dios estaba aquí conmigo. Yo busqué a Dios de corazón, no busqué un trabajo, no busqué nada. Yo el problema que tenía con mi esposa, que lo hemos tenido, ¿se entiende? Yo lo arreglé entre yo y ella. ¿Cómo está mi relación matrimonial? No depende de Dios, depende de cómo yo estoy con ella. Y yo arreglé mi problema matrimonial. ¿Se entiende? No me metí, no. Yo arreglé mi problema matrimonial. Amén. Me dicen amén. No busqué trabajo, no busqué negocio, no busqué plata, no busqué que me vaya mejor. Yo busqué a Dios. Porque tenía desesperación de cosas espirituales. Y no me interesaba estar mejor o tener más plata o menos. Yo necesitaba ser libre de ese tormento espiritual demoníaco y busqué a Dios por lo que Dios es. Y Dios comenzó a tratar, porque toda persona que lo busca por lo que Él es, no por lo que Él da, amén, lo va a encontrar. Porque si buscamos a Dios, no encontramos a Dios. Si buscamos sus recursos, bueno, de repente lo podemos encontrar o de repente no. Pero todo lo que busque, lo más allá. Entonces yo en ese lugar busqué a Dios. Wow. Creí que le hay y lo busqué a Él. No lo que Él
tenía para mí. Y Dios trató conmigo. A los 9 meses de estar en Dios, yo que salí corriendo de esa habitación que estaba esa chica, tomada por un espíritu muy fuerte, ningún pastor de Comodoro la pudo liberar. Escuchen esto. A los 9 meses, esta chica se manifiesta de vuelta. Y yo voy corriendo para mi casa, porque pensé que le había pasado algo a mi mamá y me encuentro con la chica de vuelta manifestada. Pero esta vez fue distinto, porque yo sin Dios no tenía autoridad. Y cuando yo la vi, me quiso dar ese miedo que yo tuve una vez, pero fue el Espíritu de Dios en mí, que me dio espíritu de valentía. Y yo fui y le puse las manos y le dije: diablo, en el nombre de Jesús, diablo, en el nombre de Jesús, yo te ato en esta noche y te echo fuera de este cuerpo. ¿Sabe lo que hacía ese espíritu que me perturbó, se burlaba de mí? Comenzó a doblegarse, a gritar y a declarar que basta, que no ore más, que no me resistía. Amén. Eso es cuando el Espíritu de Dios comienza a estar en una persona. Comienza lo sobrenatural.